Buenas noches. ¿Se oye el micrófono? El profesor no se oye. Vale, ¿sí ves? Listo. ¿Ya ahí me escucha? Sí. Que usted se escucha un poco entrecortado. ¿No se oye claro? Bueno, buenas noches a los participantes, a todos los estudiantes, eh, Irene, Lucenit, Miguel Ángelo, Yamile Rivera, Miguel Rivera. Buenas noches. Em, David, ¿iba a decir algo o no? Aló. Bueno, porfa, ya saben, si no se escucha muy bien, me escriben en el chat. Listo, entonces, Hola. Listo. Perdón, es que el micrófono lo tengo dañado. Estudiantes, los que ya estén conectados, por favor, antes de empezar la clase, escriban su nombre completo, por favor. Espero me estén poniendo atención, porque ya faltaron algunos estudiantes. Entonces les recomiendo escriban su nombre porque esa existencia es muy importante tomarla. Por favor, escriban aquí, ya está activo el chat, entonces para que vayan escribiendo el nombre, por favor, apenas ingresen a la clase, escriban el nombre completo para tomar la asistencia. Gracias. Yo creo que podemos dar inicio ya. listo, gracias David. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, la idea de hoy es también, digamos, explicar unos temas y obviamente que ustedes participen si tienen alguna duda respecto a lo que voy a decir, también respecto a la hoja de ruta. Por favor, háganmela saber la duda, la escriben en el chat, porque de pronto hay algunos temas que no han quedado muy claros o que de pronto ustedes están algo confundidos, entonces no importa, ¿listo? Lo primordial, recuerden, es Lucenit, porfa, si quieres en el chat, ¿vale? Eh, y bueno, la idea es que hoy tengamos también el aspecto general del tema de hoy, que es situaciones de conflicto históricas. Recuerden que estamos viendo en el orden de la plataforma los temas y nada, ese es un tema y a la vez vamos a ver la modernidad, ¿sí? La explicación sobre la modernidad. Porfa, Lucenit, aquí estoy, veo que levantaste la mano. Porfa, entonces, si quieres, escribe en el chat para poder continuar y que David te tenga ahí en cuenta. ¿Listo? Bueno, bueno muchachos, voy a proyectarles un poco la diapositiva, pero hoy quiero como siempre he querido, escucharlos más a ustedes, leerlos más a ustedes, en lo que tengan que decirme, los aportes. Recuerden que no importa, muchas veces decimos como, no, pero es que lo que estoy pensando de pronto no tiene sentido o el profesor va a decir que es algo sin importancia, que es una bobada o algo así. No, no piensen eso, por favor. En mi clase, cualquier aporte, obviamente relacionado con la clase, tiene importancia para mí y es necesario, sobre todo para solucionar inconformidades, ¿sí? Y para eso estamos aquí. ¿Listo? Entonces, no lo duden y estén ahí participando los que tengan los micrófonos, la posibilidad de hablar, háganlo, ¿sí? Levanten la mano o en el chat dicen
quiero hablar, quiero participar, decir algo. ¿Ok? Listo. Espero también, como ayer les dijo Juan Carlos, que, digamos, ya se estén adelantando, estén muy bien adelantados en los temas de la plataforma, ¿no? Recuerden que con la plataforma, su avance en la plataforma, pues también tiene una nota y ya prácticamente estamos a la mitad de esta tutoría, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, vamos sin más, a empezar. Voy a compartirles pantalla del tema y de la exposición que preparé hoy. ¿Ahí se ve bien, David? Sí. Sí, se ve bien. Ya, se ve en pantalla completa. Entonces, bueno, como les dije, tenemos el tema situaciones de conflicto históricas. Aquí estamos presenciando eh, en la imagen una guerra, ¿sí? Eh, Principalmente tiene que ver con la caída del Imperio Romano. Vemos esta estatua gigante de este guerrero con un escudo, ¿sí? Algo muy característico de los romanos. Vemos aquí también lo que podríamos denominar seguramente como el mar Mediterráneo. Eh, y bueno, entonces la idea es que vamos a hablar de los conflictos en la antigüedad de determinadas civilizaciones, tal como se presenta en la plataforma. ¿Vale? Y quiero que lo pensemos a la luz de lo que nos pasó aquí en Colombia o incluso nos continúa pasando en el conflicto colombiano, ¿no? Las FARC, el ELN, el M-19, pero sobre todo que estemos muy atentos de pensar nuestro conflicto en términos generales. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas? Porque es un conflicto histórico, ¿no? Llevamos 60 años, llevamos con las FARC 60 años de conflicto interno y eso generó muchas cosas a nivel político, social, ¿sí? Económico en nuestro país. ¿Listo? Entonces, que participen ahí, por en el chat. Mm, Voy a mirar el chat un momento. Listo. Preguntas, como siempre, para discutir. ¿Por qué los conflictos de la antigüedad tenían tanta importancia? Uy, aquí se me fue. Y en algunos casos tenían que ver con el honor. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, a los gladiadores romanos, ¿sí? O a los espartanos de la ciudad-estado griega de Esparta, eh, cuyo valor de la vida y del estatus social tenía que ver con la guerra y por lo tanto con la victoria en la guerra. ¿Sí? Y eso generaba, en el caso por lo menos de los romanos, la posibilidad de ascender en la escala, en la pirámide social romana y ser un general de un ejército, ¿sí? O incluso llegar a ocupar el cargo de emperador, ¿sí? Como por ejemplo Julio César. Entonces, a los que sepan algo, los que quieran averiguar algo sobre esto, que me parece interesante, la guerra relacionada con el honor en los hombres, ¿no? Eh, la victoria les generaba un ascenso social increíble. Entonces, los que tengan aportes respecto a eso y pensarlo hoy en día, ¿no? ¿Cómo vemos la guerra hoy en día, ¿no? Pues eh, algunos tienen que morir porque tienen que hacerlo, ¿sí? O digamos, pensar un poco eso, lo que ustedes puedan irme diciendo ahí. Y otra pregunta, ¿por qué puede ser determinante una guerra antigua para nuestra actualidad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la que quiero que ustedes vayan a ir luego profundizando, por ejemplo, las guerras médicas. Las guerras médicas fueron una guerra, específicamente, tres guerras, entre los griegos
y los persas, ¿sí? Los persas, lo que hoy es Irán, ¿vale? Entonces continuamos. Vamos a hablar específicamente, en primer lugar, muchachos, de la caída. Buenas tardes, Esther. Alexandra. Ok, la guerra les daba un gran estatus, ¿sí? David Alejandro, por el honor al ganar una guerra. Sí, sí, digamos en el Imperio Romano ocurría algo muy importante y era que entraban como dioses los líderes que enfrentaron una guerra en determinado ejército en Roma. Entonces ingresaban a la ciudad de Roma como casi como reyes para sus soldados, ¿sí? Porque muchas guerras implicaban primero una fortaleza de parte de este líder, pero también gran estrategia y habilidad, ¿sí? Y entonces esto le daba por esos determinados estatus a esta persona. Y también la posibilidad, como lo dije antes, de ocupar un cargo público importante. ¿Sí? Entonces entraban a Roma y todo el mundo los aplaudía, a los soldados, etcétera, pero específicamente al líder, a- al general, a los generales romanos. Entonces, vamos a hablar de problemas específicos de estas situaciones históricas, de conflicto históricas, y tomemos, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto que nunca se nos olvide, por favor, muchachos. Generalmente se habla del Imperio Romano como si fuera algo en general y dicen, no, cuando cayó el Imperio Romano y entonces todos pensamos inmediatamente, por ejemplo, en Italia, ¿no? La capital, Roma. Entonces decimos, ah, claro, fue en esa zona allá europea. Y ahí cayó el Imperio Romano y se acabó. Y se nos olvida, tal como lo tenemos aquí en esta imagen, que lo que cae cuando cae el Imperio Romano de Occidente es una parte del Imperio Romano, ¿sí? Es esta parte verde, ¿ok? Bien, que tenía como frontera lo que hoy se denominan como los países bálticos, ¿sí? Grecia al final, ¿ok? Lo que la capital del Imperio Romano de Oriente, esto en amarillo que tenemos aquí era Bizancio, y esta división se da casi al final, en el siglo IV después de Cristo, en el Imperio Romano, dada la amplitud y los problemas administrativos que tenía Roma para, para para sus líderes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a administrar este territorio tan inmenso? Mejor hagamos divisiones, pero también habían determinadas concepciones que les llevaban a decir, generemos esta escisión del Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. Esto aquí veo que Miguel Ángelo está, el Imperio Romano estaba dividido en varias partes, sobre todo en dos partes, ¿sí? Dos partes centrales de lo que uno puede llamar el Imperio Romano. ¿Listo? En esta parte verde, Imperio Romano de Occidente, y en esta parte amarilla, Imperio Romano de Oriente. La capital del Imperio Romano de Occidente siempre fue Roma, y la capital del Imperio Romano de Oriente, que se va a construir casi al final, es Bizancio, ¿vale? La ciudad de Bizancio, ¿ok? Y o también lo que se va a llamar como también Constantinopla, Constantinopla, por Constantino el Grande, el emperador Constantino. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, como estamos hablando de conflictos, entonces los romanos se van a enfrentar con otros pueblos y van a ser finalmente derrotados después de su gran expansión en el mundo desde la antigüedad, desde antes de Cristo, ¿no? La historia está de Rómulo y Remo, eh, la conquista de Julio César de las Galias, que hoy es Francia, después la conquista de parte de otros emperadores del norte de África, de Egipto. ¿Mm? Como todo imperio y todo poder grandioso, en algún momento tiene que caer. Siempre. Esa es una ley de la historia.
En algún momento todo se acaba, por más majestuoso que sea. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unas causas, Esteban y Alexandra. Bien. ¿Por qué hubo la caída y de dónde venían los hunos? Listo. Entonces, causas. La expansión romana hacia el norte, los pueblos germanos y el intento de dominarlos. ¿Sí? Los romanos cuando empiezan a expandirse, sobre todo vamos a hablar de esta zona occidental, van a intentar tomar tierra de pueblos que se llamaban los germanos, que hoy serían como los franceses, los alemanes, ¿vale? Esta zona de Germania. Pero dentro de estos pueblos germanos habían muchos, los ostrogodos, los visigodos, muchos pueblos que los romanos llamaban los bárbaros, ¿no? Porque como no entendían su lengua, cuando los escuchaban, ellos escuchaban un bla, 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 no lo lograban identificar, y igual que los griegos, a todos los pueblos que no identificaban y que escuchaban que hablaban como así, entonces les denominaban los pueblos bárbaros. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Estos ejércitos romanos empiezan a expandirse hacia el norte y siempre van a tener problemas con estos pueblos germanos. Algunos los van a alcanzar a conquistar, pero siempre les va a ser difícil dominarlos del todo, siempre, todo el tiempo. Y por lo tanto, los germanos también todo el tiempo van a intentar atacar las fortalezas romanas, ¿sí? En toda la historia. Entonces, por ejemplo, el ejército romano algunas veces cazaba gladiadores de los ostrogodos, ¿sí? Gladiadores no, sino los tomaba como rehenes y los volvía guerreros, ¿sí? Y peleaban ahí en lo que se conocía como el Coliseo romano. Entonces, ¿qué pasaba? Estos pueblos al final del Imperio Romano lograron entrar, ¿sí? Con las hordas germanas, pero esta es una explicación no más de la caída. ¿Listo? También van a entrar los francos, los sajones, los anglos a luchar contra este imperio romano que ya estaba bien debilitado por otras razones. ¿Listo? Los hunos son pueblos, como lo vemos aquí, del Asia Central, lo que hoy sería más o menos Rusia, Mongolia, ¿sí? Son una civilización que tiene que ver sobre todo con los caballos y con las flechas. Su poder militar se basaba en las flechas y en el dominio de los caballos como los mongoles. ¿Listo? Y entonces estos pueblos también van a intentar expandirse, ¿ok? Pero no van a tener tanta repercusión en la caída del Imperio Romano como los germanos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la llegada de los hunos cerca de las tierras germanas hizo que estos últimos se desplazaran hacia Roma. Entonces, ¿qué van a hacer los hunos? Intentar tomar tierras germanas y como eran pueblos, realmente había gente, por ejemplo, como con los mongoles, que los mongoles tenían un líder, que en este momento olvido su nombre, y este líder era un guerrero, y todos sus guerreros eran a matar, a destrozar a todas las poblaciones que encontraban por su camino. Gengis Khan, ¿sí? Y entonces prácticamente dejaban desoladas estas poblaciones con sus hachas y con sus caballos, asesinaban niños, niñas, madres, ¿sí? A todo el pueblo que se encontraran en su camino. Entonces, eso hizo que se fuera construyendo un relato de temor de parte de todos estos pueblos que los circundaban, como los germanos, hacia los hunos y hacia los mongoles, que no son lo mismo. No son exactamente lo mismo, pero por lo menos en términos militares sí lo son. Los dos vienen del Asia. Los mongoles también vienen del Asia, lo que es Mongolia, también parte de China, se intentaron extender hacia la China, pero estos pueblos van a tener más importancia, los mongoles van a tener más importancia en la Edad Media, ¿sí? Los hunos sobre todo en la Edad Antigua, ¿ok? Entonces, esto va a hacer que los germanos, por el temor que se había construido contra los hunos, que también eran pueblos muy, muy, muy radicales,
se fueran, obviamente con muchas más veras, a intentar entrar a lo que era el Imperio Romano, ¿vale? Hay otra causa importante que es la inestabilidad política del gobierno del Imperio Romano, ¿sí? Hay, hay una inestabilidad política en términos de eh, peleas por el poder, disputas por el poder, ¿sí? ¿Quién controlaba la parte, por ejemplo, de el sur de Europa y la parte de lo que hoy es España, que era parte del Imperio Romano, ¿sí? Sobre todo al final. Entonces, igual los romanos siempre tuvieron ese legado de asesinos por el poder, ¿sí? Y en lo que eran las reuniones políticas, uno podía ver en cualquier momento por una conspiración contra el monarca, contra el emperador, moría y subía otro personaje. Por ejemplo, emperadores que se consideran, digamos, muy sanguinarios. Uno de ellos es Nerón. Nerón, que fue el que quemó a los cristianos colgándolos en, eh, casi en postes de madera, ¿sí? Y hizo digamos, que se construyera un odio contra él, Nerón. ¿Listo? Esto es importante también porque no, la disputa por el poder central en Roma va a generar que haya inestabilidad de control administrativo. O sea, que la gente no sepa, que, que no haya un orden específico respecto a las leyes, respecto al poder sobre las tierras, ¿sí? A los ejércitos. Y entonces se va a ir debilitando el imperio romano por estas luchas políticas. ¿Listo? Eh, claro, pero primordial, o sea, lo que va a generar toda esta corrupción y esta, como tú lo llamas, Luz Irene, desviación de finanzas públicas, ¿sí? O de los dineros que lograba recoger el imperio romano, es sobre todo esta inestabilidad en el gobierno, estas disputas por el poder, ¿sí? Eh, bueno, al final de pronto les muestro el libro que tengo como base eh, de la historia del Imperio Romano, que me parece buenísimo, un buen resumen, pero además tiene cositas, anécdotas muy interesantes. ¿Listo? Entonces tenemos los germanos, los hunos, ¿sí? Lo que hicieron que se desplazaran los germanos hacia parte del Imperio Romano de Occidente, la corrupción y la disputa por el poder, y finalmente todo esto va a llevar, va a conducir a que los germanos, ¿sí? Destruyan los acueductos en Roma. Una construcción muy importante para los romanos, creo que la vimos ayer con ustedes, eran los acueductos, que les permitía que llegaran las aguas, ¿sí? Eh, a sus ciudades principales, ¿no? En Roma, sobre todo en Roma, ¿no? Que era tan importante, a los baños públicos romanos, ¿sí? A lo que podríamos denominar en ese momento como los jacuzzis, ¿sí? No sé si han visto eh, Vikingos. Vikingos tiene un momento donde los ingleses, este líder, Ragnar Lothbrok, se reúne con un emperador inglés, como en una tina muy actual, ¿no? Muy moderna, uno podría decir. Los romanos tenían de eso, pero de sobra, ¿sí? Pero obviamente eso era para determinados tipos de ciudadanos. Y esas aguas que llegaban a eso que denominamos los jacuzzis, yo no recuerdo exactamente el nombre, eh, era transitada, ¿sí? Pasaba por la construcción de los ingenieros romanos de estos acueductos. ¿Listo? Entonces, cuando se destruyen los acueductos, que son los que llevan el agua a las ciudades, pues eso va a debilitar fuertemente la alimentación, etcétera, todo el orden social del Imperio Romano. ¿Listo? Entonces, quien tenía más poder era el más dominante. Un ejemplo respecto a eso, David y los Irene.
bueno, a todos los que están aquí también intentando participar, es que mucha gente consideraba que, por ejemplo, Julio César era el emperador que debía reinar debido a que conquistó las Galias. Las Galias que eran lo que hoy es Francia. ¿Sí? Y entonces cuando llega Julio César a Roma digamos hay un emperador, la gente empieza a adorar mucho más y a darle mucho más reconocimiento a Julio César que al emperador que estaba en ese momento. ¿Sí? Y entonces eso hace que empiecen pugnas por el poder. Hay un momento en el gobierno de Julio César que se llama el triunvirato. El triunvirato es que gobiernan tres personas al mismo tiempo, ¿sí? Y eso va a pasar, por ejemplo, mucho más adelante en la historia con Napoleón, ¿vale? Álvaro Felipe Ángel Pote, vale. Importante este nombre, Odoacro. Rómulo Augustulo es depuesto por los hérulos del rey Odoacro, Odoacro era germano, de los pueblos germanos, ostrogodos, ¿sí? Pero entonces, estos pueblos germanos son los que van a debilitar fuertemente al Imperio Romano, pero quiero que tengan en cuenta los otros elementos, ¿listo? Obviamente, uno podría profundizar en detalle a qué ciudades fueron las que primero llegaron, qué poblaciones destruyeron, etcétera. Pero pues, es que este es un conflicto nada más de la Edad Antigua. Aquí hay otros, miren este mapa, pueblos que invaden la antigua Roma, los francos, los ostrogodos, los borgoñeses, pero son mucho más conocidos los ostrogodos. Eh, miren los ostrogodos todo lo que toman. Miren todo el poder que les queda. Los visigodos en España, ¿sí? Francos, los franceses, que son los franceses, la parte verde, ¿sí? Y ya para allá tenemos lo que sería el este de Europa, ¿no? Y todo este mapa está muy, muy bueno en ese sentido. Esto es lo que queda y entonces ahí se empieza a configurar una edad. Cuando ya llegan estos pueblos y se toman Roma, empieza, ¿qué edad? La edad media, ¿sí? Y empiezan los pequeños reinos, los reinos pequeñitos de conocidos de la Edad Media con sus castillos medievales, ¿sí? Con sus nobles, con sus vasallos, emperadores, sobre todo después de Julio César, emperadores. Al inicio del Imperio Romano, los reyes, ¿sí? Pero sobre todo después de Julio César, o también el César, pero el César era un símbolo de emperador, ¿listo? Que es lo mismo que hablar de un monarca, ¿sí? Uno no puede hablar de un presidente, te digo la razón, Alexandra, porque un presidente tiene que ver con algo más democrático. Y recordemos que en la edad antigua no había como tal democracia, ¿sí? ¿Cuándo se tomaban entonces, cómo se llamaban? Sí, sí, casi todas en los pueblos, civilizaciones antiguas, tú puedes hacer un sinónimo entre reyes, emperador, los zares, por ejemplo, en Rusia, ¿sí? Los zares en Rusia, el César en Roma, ¿ok? Pero entonces, ¿cuál es la característica principal? Lo que ellos digan es la ley, ¿sí? La ley es lo que imponga el rey, el emperador. En Roma se va a crear algo que se llama la República, eh, en donde hay un senado romano que también ellos lo van a tomar de los griegos, pero, y eso va a generar un montón de conspiraciones. ¿Cuál era la importancia de este senado, de esta república? Es muy, no muy similar, pero era el inicio de lo que tenemos hoy como el Congreso de la República, digámoslo así. Era que ahí se tomaban las decisiones sobre Roma, ¿sí? Pero principalmente el que decidía qué se hacía o no con el ejército, con la administración, con los dineros, lo que tú llamaste como las finanzas públicas, lo decidía el rey, ¿sí? ¿Sí? Y también había momentos en que se iba alguien a pelear en una ciudad en Egipto, por ejemplo, para conquistar Egipto,
y se declaraba en contra de el emperador que estaba en Roma, ¿sí? Entonces los ejércitos romanos también habían enfrentamientos entre ellos en algunos momentos. Es interesante la historia de Cleopatra y todo esto, ¿vale? Entonces, ahí para que miren esto un poco en términos generales y pasamos a, bueno, Odoacro, las consecuencias. Odoacro es el líder de los pueblos bárbaros que se toman Roma, sobre todo. Se mantiene y se respeta el Imperio Romano de Oriente. Odoacro hace un acuerdo con el Imperio Romano de Oriente. Empieza la Edad Media y la cristianización de Roma por Constantino se mantiene y se institucionaliza. Acuérdense que una religión que va a ser muy fuerte ya al final de la Edad Media, del Imperio Romano, ese es la religión cristiana, porque Constantino, el emperador, va a oficializarla como religión en Roma, ¿sí? Va a volver la religión oficial en Roma. Entonces ya dejan de ser politeístas y se vuelven monoteístas, un solo Dios. Los diferentes pueblos ya no tienen una administración ordenada y unificada. Sí, ya no hay un centro de poder en Roma, sino que empiezan los reinos, cada uno de manera autónoma, a gobernarse. Y como habían tantos pueblos, ostrogodos, germanos, francos, ¿sí? Visigodos, cada pueblo empieza, pero tiene una característica común. La religión era libre, no entendí eso, David, porfa, desarrollelo un poquito más. La religión era libre. eh, y entonces ya esa unificación se pierde y lo que empieza a tener mayor importancia son estos pequeños reinos, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar como la Edad Media. ¿Listo? Entonces, pues nada, tener en cuenta, esta imagen es la Roma actual. Miren los acueductos de los que les hablaba, ¿sí? Esto también servía a veces como fortaleza, pero principalmente el agua pasaba por encima de estos acueductos como canales por donde transitaba el agua. ¿Y por qué podía transitar? Porque lo hacían de tal manera que la gravedad fuera la que hiciera que corriera el agua. ¿Listo? En los romanos, que todos podrían escoger la religión que ellos quisieran. Sí, bueno, creo que ya entiendo mejor. Ya los romanos no impusieron como tal una religión, ¿sí? No la imponían. Pero hubo un momento que como que hubo digamos que ellos toleraban las creencias de los demás pueblos, pero eh, digamos la importancia que empieza a tener la figura de Jesús y de las ideas revolucionarias de Jesús, uno podría plantear que Jesús en el Imperio Romano era como un revolucionario en el sentido de decir, por ejemplo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué es? No, el César puede decir muchas cosas, pero si usted cree en Dios, usted haga lo que ordena el Dios que le estoy predicando, es el Dios cristiano. Y eso empieza a generar inestabilidad en Roma, porque hay mucha gente que con Jesucristo y sobre todo hay un tipo que empieza a cristianizar a Roma, que se llama Pablo de Tarso, ¿sí? Que está en la Biblia también, San Pablo, mm, porque él sabía muchos idiomas, etcétera. Esto va a generar problemas para la administración, como, mm, bueno, el César, habría que hacerle caso al César y lo mismo pasa con los judíos. Bueno, pues en el momento en que muere Jesús, Jesús muere como un judío, no como un cristiano, ¿no? En ciertos momentos en Roma eso se volvió un problema, sobre todo porque empezó a desafiar el poder del monarca o del emperador, ¿sí? Pero no para ellos tomarse el poder, sino en términos de la legitimidad, del derecho al poder que tenían ellos, como que es una forma de cuestionarlo, ¿sí? Pero al final del Imperio Romano, lo que yo quiero que tengan en cuenta es que
finalmente hay un emperador que dice, tuve una revelación del arcángel San Gabriel y conocí al Dios al Dios que predicaba Jesús, ¿sí? Al Dios del que hablaba Pablo de Tarso, y realmente la religión oficial, la religión buena, divina, es la religión cristiana. Y entonces esta religión que los cristianos consideraban pagana, como la de los romanos, que creían en varios dioses, se transforma, ¿sí? Y se vuelve oficial, ahí sí se institucionaliza el cristianismo, ¿ok? Bien, Esteban, cada uno escogía las cosas que quisieran, por ejemplo, o los de alto gobierno tomaban las decisiones. No, no, había en el Imperio Romano para tomar las decisiones había un orden, sobre todo a principios del Imperio Romano, en la República también, un orden específico y estricto, ¿sí? En todo sentido. Entonces, había división jerárquica de los poderes, ¿vale? No era como que, no, cada quien, no, esta provincia romana la domina tal persona bajo tales leyes, ¿sí? Con tales ejércitos y se cumple la ley romana, ¿ok? Porque desafiar la ley romana era como desafiar al emperador, ¿vale? Entonces tenemos estas consecuencias y después tenemos las guerras médicas, que fue de un poco de las que les hablé entre los griegos y los persas. Aquí está la película, ¿no? 300. Y es esta importante. ¿Por qué es importante? Para responder a la pregunta que les hice al inicio, porque si hubieran ganado los persas, o sea, lo que hoy es Irán, nosotros conoceríamos más de la cultura persa que de los griegos, porque los pueblos que ganan las guerras son los que cuentan la historia, ¿sí? Y cuentan la historia a su beneficio. Se hacen reconocer por su cultura, etcétera, no al pueblo que derrotaron. ¿Ok? Esto es una larga historia, digamos, no podemos demorarnos, menos mal David les da eh, las diapositivas, pueden averiguar esto, por favor. ¿Listo? Las guerras médicas, ¿ok? Entre el mundo helénico y los persas. ¿Listo? Vamos al, eh, a lo que es la edad moderna, muchachos. Sí, el César. Claro, los emperadores que luego se les decían el César, eh, digamos, ellos eran los que mandaban con un poder absoluto. Claro, Alexandra. Bien, bien Esteban, bien Carlos. Porfa, me van diciendo si quedan satisfechos de pronto con las respuestas o si les interesó averiguar otra cosa, otro elemento y lo pueden ir poniendo ahí. Recuerden que tenemos muy en cuenta eso. ¿Listo? Vamos a hablar también de la edad moderna. Acuérdense que una cosa es la antigüedad que termina con la caída del Imperio Romano y otra cosa es la Edad Media, ¿sí? Que empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente, y la Edad Moderna va a empezar con algo muy importante. Quiero que alguien me diga con qué empieza la Edad Moderna, para verificar si han mirado lo que les dije de la línea de la historia de tiempo, de la historia mundial. Pueden escribirme en el chat con qué acontecimiento inicia esta edad moderna. Y este es un punto de la hoja de ruta. ¿No? ¿Ninguno? Creo que ninguno. Bueno, cuando vamos a hablar de la edad moderna, podemos plantear su inicio desde un hecho fundamental. Bien, este es uno importante, pero hay uno que es sobre todo más trascendental. Este se tiene en cuenta. O sea, cuando vayan a poner acontecimientos que dan inicio a la edad moderna, hay dos. Eh, no, esto es de la Edad Media. Esto no, digamos, las cruzadas son de la Edad Media, Gabriel. Eh, Tienen un papel, pero no es lo que para los historiadores puede dar inicio a la Edad Moderna.
Alexandra, esa es una característica de la edad moderna, ¿sí? Sobre todo de la edad contemporánea, disculpa. La revolución industrial es un hecho de la edad contemporánea, o sea, la última edad. David, David, bien, el descubrimiento de América, muy bien. Miguel Ángelo, la revolución francesa es lo que da inicio a la edad contemporánea. ¿Listo? Bien, Miguel Ángelo, pero entonces es lo que da inicio a la edad contemporánea. Los dos hechos que dan inicio a esta edad que vamos a ver es el descubrimiento de América y la invasión a Constantinopla. Ya cuando cae definitivamente, ahí sí cae definitivamente Roma, ¿vale? Exacto, Luz. Eso es lo que quiero que miren. Bien, Miguel, eso es. Bien, bien, bien. Esteban, bien por ese aporte. Perfecto. Eso, lo mejor para estudiar, digamos, edad antigua o cualquier cosa son los libros, pero el internet nos facilita muchas cosas. Bien. En 1453. Entonces hay dos fechas. Gracias, David. Ah, de David para Felipe. De Felipe para todos, sí. Entonces, Qué pena, hay dos fechas que dan inicio a la Edad Moderna. qué pena, profe. No, es ¿Está que bien? Irene, Luz Irene, porfa, desactiva el mensaje en privado para que no me llegue a mí, sino que tus participaciones las lleguen a la clase. Qué pena, es que Irene está... Luz Irene. Ah, fue madre. Listo. Listo, por favor, haz eso y por favor escribe tu nombre completo para yo poder sacar registro de la asistencia. Gracias. Miguel Ángelo, perfecto. Giancarlo, eso. Esto, estas fechas, pónganlas en el punto de la edad moderna, en el primer punto de la hoja de ruta. 1453 la caída de Constantinopla, así empieza, ese es un hecho, pero sobre todo en 1492, mire que están muy cercanos, el descubrimiento de América. Bien, Gabriel, eso. Entonces, así empieza la Edad Moderna y eso es lo que vamos a explicar principalmente. Listo, aquí tenemos un poco de imágenes modernas, que tienen que ver con el fin, por ejemplo, la Revolución Francesa es el fin de la Edad Moderna, el Renacimiento, que es tomar a todos estos filósofos que vemos en la imagen inferior izquierda, griegos. El Renacimiento tiene mucho que ver con la Edad Moderna. ¿Listo? El descubrimiento de América que vemos arriba. ¿Listo? Preguntas para pensar esto. ¿De qué manera los hechos, ideas e inventos de esta edad lo hacen a usted un individuo moderno? ¿Y por qué razones puede ser necesario criticar a la modernidad? Exacto, en la edad moderna más que todo es de los monarcas o los soberanos. Otra forma es el soberano rey. En España, una reina. Bien. Sí, sí, sí. Dos reyes. ¿Vale? Listo. David, porfa, colabóreme aquí con la lectura o el que quiera levantar la mano y colaborarme aquí con la lectura. Ah, Bueno, su chicos, madre. ¿seleccionó alguien, profe, o voy, No, voy no, yo? no. No, porque es que no se ve la pantalla de la edad moderna. Ah, profe. Bueno, no, ahí no se Mm, ve. No, no se ve definitivamente. No sé. pensando que justo era Pero esto. sí se ve el mouse moviéndose. Eso, ahora sí. ¿Ya? Sí, ahora sí, ya se ve. Gracias. Bueno, le voy a dar el micrófono a alguien para que haya también participación de los estudiantes. A ver, Michael, le voy a dar el micrófono a Michael, por favor, para que leas la diapositiva. Michael Bustamante. No, no, espera. Bueno, Bueno, muchachos, entonces voy a A Miguel leer. Ángelo. No sé cómo se Miguel Ángelo, Miguel Ángelo. Nada, a Yamile, que ya ha participado. ¿Cómo está Yamile? Sí, de ahí puedes leer, por favor. No. Yamile, no. De pronto les gana la Sí, pena.
la timidez. Y espero que estén ahí conectados también. Sí, ojalá. Bueno, a Luz Irene y ya. Alexandra. Hola Alexandra, a ver. Sí, soy Alexandra o no. Alexandra Jiménez. Ya. Dale Alexandra, hola. Buenas noches. Bueno, Buenas dice noches. Edad Moderna, contexto. La invasión a América por los españoles y portugueses en 1492. La conquista del Imperio Romano de Oriente por parte de los turcos en 1400. Me tapa la imagen del profe. Ay, perdón. Tercero, el periodo del Renacimiento en Italia. Cuarto, la transformación del modo de producción feudal al modo de reproducción capitalista. Quinto, ideas liberales, políticas y económicas del siglo, no sé qué siglo es ese, Siglo XVIII, ¿vale? 18. siglo XVIII. Listo, profe. Espera un momento, ¿tú qué te gustaría explicar ahí? ¿Qué cosa tú dirías? Bueno, yo entiendo más o menos esto, que te Eh, gustaría explicar. am, eh, ¿Mm? Lo que quieras, tranquila. ¿Sería la invasión a América por los españoles? Dale, por ejemplo, ¿qué te Pues gusta? lo que digamos como lo que uno sabe, ¿no? Que Cristóbal Colón vino a apropiarse o a colonizar, por decir algo, América o Colombia, pero no ¿Así se fue llamaba en ese básicamente momento, él, sino Colombia? no fue él quien vino a colonizar o quien oprimió o esclavizó a a nuestras personas, sino fueron como sus súbditos, sus soldados, la Mm, gente de menor rango. Ok, acuérdate que hay como tres momentos, ¿no? Uno es el Sí, descubrimiento, que es, digamos, encontrar nuevas tierras, que para Cristóbal Colón eran tierras del Asia, ¿no? Japón, China, porque él nunca supo que había llegado a otro continente. Ese es un primer momento, ese descubrimiento como del territorio. Y el segundo, del que tú hablas, esa es la conquista, ¿sí? mm, Y en la conquista ya no solamente yo voy a reconocer un territorio, que también se hace, sino que empiezo a dominar población aborigen. ¿Listo? ese Indígena. no tiene nada que ver con la invasión a América. Y claro, no todo eso está relacionado. O sea, primero es lo que tú llamas de descubrimiento o invasión a América de Cristóbal Colón. ¿Listo? Ah, Entonces, ok. encuentro territorios, hay poblaciones, pero estos son como los primeros viajes. ¿Listo? Después, Listo. los españoles dicen, bueno, ya como sabemos en el siglo XVI con un tipo que se llama Américo Vespucio, como sabemos que en realidad es otro territorio, otra gente y que allá hay unas riquezas, pues vamos a conquistarlas con nuestros ejércitos, vamos a evangelizarlas, ¿sí? Entonces se llama el Sí. proceso de conquista que lo hacen a través de las armas, Ah, ¿sí? Del ok. sometimiento. Y luego tenemos la colonización, que la colonización es, bueno, vamos a establecer ahora sí allá, en definitiva, lo que ellos, por ejemplo, llamaron como los virreinatos. O sea, se van a organizar al modo español, pero aquí en América. Eso se llama sobre todo la colonia, y que empieza también en el siglo XVI-XVII con fuerza, ¿vale? Vale. Dicen, listo, vamos a evangelizar, vamos a poner iglesias, a llevar las órdenes franciscanas, de los jesuitas para civilizar a esta población. Bien, gracias, oye. Entonces también, eso es el inicio de esta edad. Recordemos algo importante y es que con esta edad se empieza a pensar diferente. O sea, el hombre se empieza a ver a sí mismo de otra manera. Pero obviamente todavía es muy fuerte, es demasiado fuerte las ideas, por ejemplo, del poder de Dios, el temor a Dios, a la iglesia, ¿sí? A lo que en su momento también se llamó, también no, sino se llamó como la Inquisición,
el poder de la iglesia era demasiado fuerte todavía, pero aquí empezamos ya un poco a, a ver la importancia, por ejemplo, de la ciencia, ¿sí? Ya no son simplemente de la fe, a pensar que podemos criticar de alguna manera a los reyes, ¿sí? Eso todavía no se va a dar con fuerza en el siglo XV, en esta expansión, en esta invasión a América, sino en el siglo XVIII como tal, ¿listo? Pero aquí empieza. La conquista del Imperio Romano, que es la otra fecha, en 1453, por parte de los turcos. Eh, Esto sí también espero que más o menos lo logren investigar, y esto tiene que ver con cómo eh, un pueblo de los turcos que también venían del Asia van a empezar a entrar a los territorios del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Y van finalmente a derrotarlo en este año, ¿sí? Esto también tiene toda una historia, pero en ese año los turcos otomanos se toman el Imperio Romano de Oriente. Y este Imperio Turco Otomano va a caer en 1920. Imagínense todo lo que duró. También tenemos como contexto de la Edad Moderna el periodo del Renacimiento en Italia. ¿Qué es el Renacimiento? Aquí empezamos también con lo que les decía de las nuevas ideas, y es, nosotros veníamos de una época que se llamaba la época oscurantista, ¿no? Ellos también como oscura, dominada por la iglesia, porque no habían tantos descubrimientos científicos. eh, y en Italia, por el contrario, lo que había era personajes como que ustedes conocerán, como Da Vinci, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, que era un inventor, un inventor polifacético, ¿no? Eh, ya tenían esta mentalidad en Italia de la ciencia, y se le denomina Renacimiento. ¿Por qué? Porque intentaban poner, renacer, ¿qué significaba? Volver a lo que los griegos y los romanos en la Edad Antigua desarrollaron, ¿sí? El arte, por ejemplo, ¿sí? Las estatuas eran muy importantes en el Renacimiento, sobre todo italiano. Todo este pensamiento empezó a expandirse por Europa, ¿ok? Tenemos la transformación del modo de producción feudal en la Edad Moderna al modo de producción capitalista. O sea, ya no solo hay, y esto se va a dar sobre todo al final de esta edad, ya no solo hay el dominio sobre unas tierras. ¿Se acuerdan de los reinos que hablamos? Entonces, cada persona, cada reino tenía sus parcelas de tierra, y ahí ponía a trabajar a alguien que se llamaban los vasallos. Los vasallos producían para el rey y para la iglesia, y también para el noble al que se le delegaba el dominio de esa tierra, ¿sí? Entonces, lo principal para la producción era la tierra, ¿sí? Y de ahí sale, por ejemplo, el concepto de el diezmo. El 10% de lo que produzca el siervo en la tierra tiene que ir destinado a las arcas de la iglesia, ¿sí? Entonces, ese era un modo de producción medieval, y en la edad moderna, sobre todo a finales, tenemos un modo de producción capitalista que ya no está basado tanto en las tierras. También la tierra todavía tiene mucha importancia, sino que inicia sobre todo las fábricas, ¿sí? Como los inventos de las nuevas máquinas, eh, de lo que ya se va a dar con fuerza en el siglo XIX, como el telégrafo, también importante el ferrocarril. Todo esto va a ir construyendo un modo de producción capitalista que es en el siglo XVIII, en algo parecido al actual, ¿no? Entonces ya no hay siervos, sino hay trabajadores que van a las fábricas y le dicen al dueño de esa fábrica, que se le llama como burgués: deme trabajo y yo produzco en su fábrica, ¿sí? Ya no trabajo en la tierra, sino produzco en su fábrica. ¿En dónde van a estar estas fábricas? En las ciudades, ¿sí? Entonces las ciudades empiezan a crecer respecto al campo, y lo que va a tener más fuerza son las ciudades. Y las ideas liberales, sobre todo del siglo XVIII, ¿sí? Van a ser muy, muy fuertes a nivel político y económico. Entonces empezamos a pensar ya en
No, el poder del rey no es delegado por Dios. ¿Saben por quién por qué tiene poder el rey? Porque se lo da al pueblo. Y entonces ahí es que aparece, por ejemplo, la figura del presidente o la figura de las tres ramas del poder. Entonces aparece lo que tenemos hoy como el Congreso, el presidente, ¿sí? Cada uno representa una rama de poder y la justicia, lo que hoy sería, por ejemplo, en Colombia la fiscalía. Cada uno se supone en un país democrático tiene un poder independiente y ya el presidente, en ese momento el rey, no tiene el dominio total sobre qué se debe hacer en los territorios. Entonces estas ideas también van a ser importantes. David, eh, ¿le gustaría decir algo respecto a esto que acabo de decir? Eh, no, profe, en este momento no. Listo. Los demás, si quieren participar, la edad moderna se vio marcada por un importante cambio filosófico que influyó en el ámbito social, político, artístico. Con los españoles. Bueno, Alexandra, me imagino que estás hablando, diciéndome de lo último que expliqué. Esas ideas liberales se van a dar sobre todo en Francia, ¿sí? La Revolución Francesa, esas ideas en el siglo XVIII, ¿vale? Los españoles los españoles y los portugueses en el siglo XVIII se quedaron con una mentalidad más bien oscurantista, más bien medieval, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, no desarrollaron con tanta fuerza esto que llamamos como el modo de producción capitalista. Se les llama época oscura porque el conocimiento, por ejemplo, no se pensaba de forma democrática para todos. La creación de universidades, pero de una manera amplia, no. En la Edad Media se llamaba oscurantismo porque existían también las abadías y el conocimiento lo tenía sobre todo la iglesia, ¿sí? Los libros, la iglesia. En la Edad Moderna, el conocimiento, sobre todo en el siglo XVIII, empieza a pensarse para todo el mundo puede acceder al conocimiento, ¿sí? Las abadías son como, ¿cómo te lo explico? Como unos lugares de la iglesia, unos pequeños castillos, ¿sí? Donde ellos tenían unas tierras y ahí poseían, digamos, los libros, sobre todo eclesiásticos, pero también de los antiguos, y ya nadie más podía acceder a eso, ¿sí? Entonces era sobre todo un dominio de la iglesia y también del rey que compartían prácticamente el poder. ¿Por qué la iglesia, bien, Lucenit, por qué la iglesia perdió protagonismo? En parte por lo que eh, acabo de explicarte de las ideas liberales, ¿sí? Y del renacimiento. Lo que más va a tener fuerza es, por ejemplo, cómo se va a concebir la libertad, para poner un ejemplo específico. La libertad no depende de la creencia en Dios, ¿sí? El buen vivir, el ser feliz no va a depender de la creencia en Dios, sino sobre todo, y de tener fe en Dios, sino sobre todo de nuestra capacidad de razonar, la mejor forma de conducirnos en la sociedad, ¿sí? Entonces esa mentalidad de yo mismo me doy la ley, no hay alguien exterior que me dice qué hacer, es una idea liberal que va rompiendo con las ideas de la iglesia que estaban todavía en el siglo XVIII, tenían mucha fuerza, pero va a ir perdiendo hasta ya nuestros días mucho protagonismo el poder de la iglesia. ¿Vale, Lucenit? Mm, el modo de producción, entonces ya decimos, no, lo que importa son las fábricas y no el poder de la iglesia ni del rey, que son los que tienen el control sobre las tierras. No, lo que importa es el señor que dominó una fábrica. Eso es. Bueno, muchachos, más o menos este es el contexto de lo que es la edad moderna. Eh, Espero que hayan entendido, digamos, esto es muy largo también, pero sigan averiguándolo y Sí. nos hablamos mañana. Que estén muy Bueno, bien.
Muchas gracias, profe. Chicos, les recuerdo lo de la asistencia. Ahorita les voy a pasar la lista de quienes asistieron hoy y si falta alguien, por favor, me lo hacen saber ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Nos vemos mañana y a la misma hora y les estaré pasando el video de hoy, de esta transmisión. Gracias, profe. Buenas noches y gracias a todos.